viene desde Villa Gesell, en realidad de Mar de las Pampas, allí en el partido de Villa Gesell. Y una noticia que causó muchísima conmoción porque se trata de una niña de 3 años, Josefina, que cuando tenía 7 meses le diagnosticaron una epilepsia grave, es el síndrome de West, y que después de varios tratamientos que llevó adelante la familia, terminaron con una solución que aquí en Argentina era muy difícil de conseguir, y estamos hablando del uso medicinal del cannabis. Nosotros vamos a hablar con Laura, que es la mamá de Josefina. Laura, Juan Rubinacci te saluda, ¿cómo estás? Hola, encantada. Bueno, nosotros conocemos la noticia por encima. Me gustaría por ahí que nos puedas profundizar en algunas cosas, sobre todo desde el punto de vista maternal. Digo, vos cuando la nena tenía 7 meses te dieron una noticia que realmente debe haber causado muchísima tristeza y que por cómo se venían dando las cosas parecía difícil que pudiera solucionarse, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de epilepsia que le diagnosticaron a ella se llama síndrome de West y es una enfermedad rara con crisis epilépticas que son de muy difícil control. Bueno, nosotros estuvimos internados un mes en el Hospital Garrahan, bueno, ahí fueron probando distintos fármacos. La epilepsia de Josefina se transformó en una epilepsia refractaria, o sea que es resistente a los medicamentos que le van dando. Y bueno, nuestro camino fue duro porque es difícil convivir el día a día con epilepsia. A ella este tipo de síndrome le trae también todo un retraso madurativo por las crisis epilépticas. Y bueno, fue difícil. Y además que con la medicación que le tenían que dar, que frenaba, digo, pero hasta por ahí nomás, los ataques de epilepsia, traía con ella un montón de otras complicaciones. Digo, podría haber sufrido hepatitis, perder la visión de a poco, digo, otras cosas que venían con esa medicina y que no daban resultado. Claro, en realidad los fármacos tienen un montón de contraindicaciones que, como dicen, te puede pasar o no, pero son medicaciones muy fuertes, las medicaciones antiepilépticas. Y la verdad que en ella no controlaban las crisis convulsivas. Nosotros probamos 5 antiepilépticos distintos, más una dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas, que también tiene sus efectos adversos, pero lamentablemente en Josefina no lograban controlar las crisis y ella todos los días hacía convulsiones. Este tipo de convulsiones duran unos segundos, entonces estas convulsiones espasmódicas puede llegar a tener cientos de convulsiones al día. Y eso daña, o sea, cada espasmo, cada movimiento es una convulsión, es una descarga eléctrica al cerebro, entonces es muy difícil que una persona pueda avanzar o adquirir, no sé, así algo tan sencillo como agarrar el chupete y ponérselo en la boca, es muy difícil para una persona que tiene este tipo de crisis, para un bebé. Claro. Entonces, bueno, era difícil el día a día para nosotros. ¿Cómo en el fue? recorrido Sí. llegamos a Fleni, donde hace su tratamiento de rehabilitación, y ahí me encontré con una mamá venezolana. Esta mamá me cuenta que en Estados Unidos la hija de su amiga está haciendo un tratamiento en base a cannabis y que tiene excelentes resultados. Era la primera vez que sentíamos nombrar el cannabis o la marihuana como medicina, ¿no? Entonces enseguida empecé a leer y a buscar por internet, me contacté con gente de Estados Unidos, con la gente de la fundación donde fabrican el aceite de Charlotte, me contacté con las mamás chilenas que también están muy avanzadas en el tema, con Fundación Daya, bueno, así empecé a leer y a encontrar información que parecía un mundo desconocido, ¿no? Porque acá en los medios no lo escuchabas, y ni siquiera en los pasillos de los hospitales, donde ves a los médicos que por ahí ya saben del tema, porque este tema se habla hace años en el mundo. Pero lamentablemente acá no es legal, o sea, no es legal poder cultivar, no es legal a producir un aceite acá en Argentina. Y Laura, ¿y ahí cómo empieza, digamos, otra etapa, una vez conocida la posible solución o otra manera de encarar esta enfermedad contra lo legal? ¿Cómo empieza todo ese periplo de ubicar a algún funcionario, ver si se puede tratar la posibilidad de que la medicina o el cannabis medicinal, digamos, pueda utilizarse en la Argentina? ¿Cómo fue ese proceso hasta que ustedes logran importarlo finalmente el aceite? Y en realidad alrededor de Josefina, alrededor nuestro siempre hubo gente muy buena, la verdad que nos ha brindado una ayuda, han tendido una red alrededor de Josefina que fue maravillosa. Primero nosotros empezamos fabricando el aceite en forma casera, que bueno,
no sabíamos bien qué cepa era, qué tipo de aceite yo le estaba dando, qué contenidos tenía de los componentes de la planta. Bueno, pero eso le hizo bien a Josefina, entonces yo decidí, porque ese tipo de aceite se me acababa, no podía conseguir más, entonces cultivar las plantas lleva un tiempo y bueno, yo no quería cortar el tratamiento, entonces Claro. fue que ahí traté de buscar la forma legal de poder traerlo. Primero fue a escondidas, y después, bueno, cuando vi que a Josefina, después de estar dándole casi 3 meses el aceite de Charlotte, ella deja de tener convulsiones. Primero empezó a estar más conectada, estaba más tranquila, dormía bien a la noche, que eso ya es un montón para una nena con epilepsia. Quería agarrar los juguetes, tenía esa intencionalidad, Claro. te miraba, te respondía con una sonrisa, cosa que antes no lo hacía. Entonces, bueno, para nosotros estábamos maravillados, estábamos felices. Dijimos, si esto le hace bien y es una medicina para nuestra hija, ¿cómo no va a ser legal acá en Argentina? Entonces empezamos el camino legal con la ayuda de un abogado de la Defensoría del Pueblo de Dolores, el doctor Miguel Rossi, que nos contactó con gente del ANMAT, así empezamos a hablar, a ver qué papeles teníamos que llenar. Esto llevó todo un tiempo, porque nosotros estamos desde mediados del año pasado tratando de buscar el camino y bueno, finalmente en octubre nos autorizaron el aceite, después fue como una reevaluación en ANMAT, pero finalmente ahora la nueva administración de ANMAT ya ha autorizado 4 aceites más que ingresaran al país y bueno, ahora ya hay todo un protocolo para ingresar el aceite como medicamento a través del INAME y bueno, ahora el papá que tenga receta médica, el consentimiento del médico, puede ingresar el aceite. Qué en bueno forma legal. que haya marcado un precedente, ¿no? Esta situación para un montón de personas que pueden estar sufriendo lo mismo. Ahora ustedes cultivan ahí en su casa. En realidad no, nosotros ahora estamos solamente con el aceite que conseguimos de Estados Unidos porque Josefina le está haciendo bien y está estable, pero lo que estamos pidiendo las mamás, que estamos, porque Josefina es por ahí la cara visible, pero atrás hay un montón de nenes, un montón de familias que están ya probando con este tipo de tratamiento y sufriendo, hay muchas familias que aún todavía no pueden conseguirlo. Estamos pidiendo que los políticos en el Congreso de la Nación modifiquen las leyes para que se autorice el uso de cannabis medicinal, el cultivo, que los médicos, que los científicos del CONICET puedan estudiarlo, se puedan hacer ensayos clínicos con nuestros hijos acá en el país y que sea algo más accesible para todos. A mí la botellita del aceite me sale $250 y me dura hoy día más o menos 3 meses y medio. Eso, o sea, $250 más costos de envío, es un costo elevado que me parece que acá tenemos excelentes médicos, científicos y bueno, es al camino que queremos llegar, Absolutamente. Que se pueda producir acá en Argentina. Laura, la última, y te agradezco mucho este ratito de haber conversado con nosotros. ¿Cómo está hoy Josefina? ¿Cómo están sus ataques? ¿Cómo se encuentra ella? Me imagino que verla sonreír o verla jugar es una sensación increíble que les pasa a ustedes, a vos y a Fernando, tu marido, después de todo lo que tuvieron que pasar. Sí, la verdad que es una emoción muy grande verla bien, o sea, ir mejorando de a poquito. Ella hoy día se sienta sola, de a poquito está queriendo tirar pasitos con nuestra ayuda, ¿no? Con nuestra contención, pero ella está mucho más tranquila. O sea, para nosotros es una maravilla el día a día, es calidad de vida, es lo que decimos, porque esto fue un tratamiento que nosotros iniciamos después de haber agotado toda la instancia, o sea, todos los fármacos conocidos, por ahí un montón de tratamientos también que te dan los médicos, pero esto fue calidad de vida y es calidad de vida para nosotros. Bien, es una maravilla. bien. Laura, te agradezco mucho esta conversación con QM Noticias. Un beso grande a toda la familia, a Josefina especialmente, y a seguir luchando, que bueno, ya viste que da sus frutos. Te mando un beso grande. Bueno, antes de despedirme, si me dejas decirte, estamos con las mamás organizadas a través de CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina, un seminario de cannabis medicinal el 27 de febrero a las 16:30 en Mar Azul, Villa Gesell. Va a participar el doctor Marcelo Morante, que es investigador principal de la Universidad de La Plata. Va a estar el intendente Martín Randazzo, que es donde se quiere hacer en General La Madrid el primer cultivo medicinal de cannabis. Va a haber abogados especialistas en el tema. Va a estar muy interesante. Bueno, el que quiera acercarse para conocer el tema e informarse, creo que es lo mejor que uno puede hacer cuando está en estas situaciones, informarse. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Laura. Un beso grande.
Un beso grande, hasta luego. Allí estaba la mamá de Josefina. Sin duda es que ha marcado un precedente y se va a instalar nuevamente el tema, porque recién mencionaba esta última reflexión de Laura, la mamá de Josefina, y que contaba de este encuentro que va a haber con varios especialistas, con un intendente que ya está pidiendo que se cultive para uso medicinal, por supuesto, la marihuana, y mencionó a Marcelo Morante. Laura, Marcelo Morante, que es investigador y que está aquí con nosotros, que vino una vez más a este programa. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día. Bueno, porque sin dudas que charlas como estas seguramente has tenido varias, y me imagino que vos también, que has sufrido con tu familia, digamos, o con tu hermana, y que has podido, digamos, a través de la medicina o del cannabis medicinal, contrarrestar esas enfermedades, participar de este tipo de eventos, y volver a instalar este tema, ¿no? Sí, creo que el debate y a su vez esto que planteaba Laura, la información comunitaria, porque yo creo que lamentablemente la comunidad no estaba al tanto de ciertas situaciones, de ciertos pacientes como es Josefina y una serie de otros niños más, y que realmente la humanidad nos va a hacer superar este prejuicio, preconcepto, cuando veamos que el aceite le resuelve la vida realmente a esta familia. Nosotros como médicos planteamos hoy en la facultad no solamente cuidar al paciente, sino al cuidador. Imaginémonos lo que era la vida de Fernando y de Laura. O sea que no es un número menor la cantidad de pacientes, pero no solamente son esos pacientes, sino sus familias las que son atravesadas por el sufrimiento, y encontrar esta lógica a uno que viene hace unos años luchando en esta historia y te chocabas con la sociedad científica que medio te maltrataban, que de qué estás hablando, médico canábico, o sea, puntualmente lo que uno vivía en su vida personal y veía este tipo de familia. Yo a Laura la conocí con el dolor de decir, ¿cómo hacemos para resolver esto? ¿Cuándo la conociste vos a Laura? Hace más o menos un año, en una reunión de padres donde veíamos a ver cuál era la salida que teníamos. Incluso, todavía ella estaba con el problema... Exactamente, y sin la autorización. Incluso cuando ellos empiezan a buscar el cannabis, el aceite de cannabis de forma no legal, nosotros decíamos, ojo que lo ideal sería recorrer el camino del legal, porque si no, hacerlo clandestino va a hacer que no se lo podamos brindar a otras familias. Claro. Entonces fui al ALMAT, puse la cara, me dijeron que no había trámite, que eso no estaba legislado, que era no lo iban a poder lograr, que quizás lo que podíamos lograr, me acuerdo, era el uso compasivo de una medicación que se llama Epidiolex, que era mucho más cara. Pero bueno, indudablemente que lo que triunfó fue la fortaleza de los padres, esas familias con esos niños agrupados, y bueno, sabíamos nosotros que este camino lo resolvían los papás, y bueno, y feliz de esto. Ahora, Marcelo, ¿qué es lo que tiene el cannabis que no tiene la medicina? Digo, esta es medicina natural, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que no tiene la medicina tradicional que sí tiene el cannabis y que puede solucionar problemas gravísimos como el de esta nena, como el de tu hermana? Creo puntualmente que el cannabis no es que no pertenece a la medicina, el cannabis por muchos años perteneció a nuestra medicina. Ajá. Lamentablemente por intereses no claros, a partir del año 1900 aparece ahí seguramente la empresa farmacéutica y otro tipo de intereses que lo hacen desaparecer. Le caen durísimo las leyes prohibicionistas, entonces el cannabis sigue una historia, digamos, a través del prohibicionismo, pero el cannabis como herramienta terapéutica se usaba para las convulsiones en el año 1850, o sea que no es algo novedoso. No se descubrió. Para la migraña en el mismo año, para el asma, para la diabetes, o sea que indudablemente que fue producto de una política prohibicionista de hacerlo desaparecer. ¿Qué pasó? A partir del 1960, con el nuevo movimiento hippie y toda esta historia, vuelve a aparecer un consumo en un sector muy particular de la sociedad de Estados Unidos, o sea, intelectuales. Entonces retoman la necesidad de analizar esta sustancia porque vuelven a recordar los principios que tenía para la farmacología y bueno, y ya a fines del 90 tenemos nuevamente construida una lógica farmacéutica, porque a finales del 90 está todo el sistema propio descrito, o sea, están los receptores donde actúa la marihuana. Entonces, el conocimiento de esos receptores le puso luz y entendimiento para que la ciencia vuelva a generar evidencia científica. Pero lo que no pudimos hacer es romper con el prohibicionismo, que continuó y se metió adentro de mi consultorio. Entonces, yo en vez de analizar la evidencia científica, analizaba la molécula desde la adicción. Claro. Entonces puse yo digo siempre porque yo fui uno de los médicos prejuiciosos, o sea, no tiro la piedra, o sea, me refiero a que cuando yo fui a formarme a Canadá fui con muchos prejuicios, fui a descifrar qué era esto, o sea, desde el dolor y desde el desconocimiento. Que era un concepto que se había definido a finales del 90 y que había muchos médicos que no nos habíamos formado en ese concepto y que era ahora
de traer esos conceptos hacia Argentina y generar educación médica y educación comunitaria. Y esa es mi misión, generar la información necesaria para que, si vamos a tener un debate, tengamos un debate informado. Entonces los prejuicios quedan por fuera. Claro. Y entonces retomo esa pregunta, digamos, ¿qué es lo que le pudo solucionar este problema, esta enfermedad, que la vaya curando a poquito a Josefina, o a tu hermana, o a la cantidad de personas que se pueden atender con el cannabis medicinal que no tienen los otros remedios? Fundamentalmente tiene una cantidad de receptores para esta sustancia distribuida por todo el organismo, o sea que hay receptores cerebrales en áreas claves, en áreas del humor, en áreas del apetito, en áreas del sueño, en áreas del dolor. O sea, esa distribución de los receptores estratégicos hace pensar que realmente con una molécula exógena vamos a poder interactuar sobre todos estos sectores. ¿Qué modifica hoy cualquier enfermedad? El Parkinson, la epilepsia o el cáncer, hoy día nos condiciona en todos esos aspectos que yo te mencioné. O sea que si nosotros tenemos en una sola molécula la capacidad de interactuar en todos esos receptores, creemos que es un blanco muy interesante para desarrollar. Claro. Claro. Me gustaría retomar lo que te pasó a vos personalmente, digo, para que también sigamos mostrando algunos de los exponentes que se han beneficiado con esta situación. Vos descubriste esto gracias a una cuestión terrible que es lo que pasó con tu hermana, una enfermedad. Analizando la evidencia puntual y teniendo el dolor de que mi hermana tenía un neurolupus y tenía convulsiones refractarias al tratamiento, o sea, entraba en lo que es refractario al tratamiento y a su vez mi hermana es médica y especialista del dolor. Y mi madre había muerto de un tumor de cerebro, que supuestamente es uno de los tumores que responde al cannabis. Yo, recostado al lado de ella y con mucho sufrimiento, dije, Mari, a mi hermana, qué coincidencia, medicina del dolor, epilepsia refractaria y tumores de cerebro. Eso es cannabis medicinal, eso es... O sea, acá hay una lógica muy clara, está marcando que tenemos que analizar esto como un discurso un poco paliando el sufrimiento de mi hermana en cuanto a la depresión de no poder ser médica o de haber tenido que dejar de ser médica. Digo, vamos a crear un aula y vamos a desarrollar esto. Se lo dije a mi hermana. Y en función con los beneficios que tengo por ser profesor, pude llegar a las autoridades de la Facultad de Medicina, pedir una autorización y crear un área para desarrollar esa investigación. Pero tiene que ver con haber analizado mi situación propia, pero a su vez con 20 años de médico, he escuchado historias como la de Laura, o sea, parkinsonianos, pacientes. O sea, no es que en 20 años veo a diario el sufrimiento de las personas y esto que quiero recuperar una cosa. El cannabis medicinal actúa sobre todos esos lugares y con baja toxicidad. Porque lamentablemente la demonización de la sustancia nos hace pensar que es una sustancia muy adictiva, muy perjudicial para la salud, pero ¿con qué la estamos comparando? Si la comparamos con el alcohol y con el tabaco, está claro que está bastante equiparado, pero yo no tengo que comparar el cannabis versus el alcohol o el tabaco, porque eso sería uso recreativo. Yo debería comparar el cannabis con los antiepilépticos que usa la hija de Laura. Claro, y que le traían un montón de complicaciones, las contraindicaciones. O la morfina. Entonces, en ese contexto nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una molécula de baja toxicidad. Entonces, el beneficio más grande que yo le veo al cannabis medicinal es su baja toxicidad y la posibilidad de interactuar con otras moléculas tradicionales, o sea que no le suma toxicidad y no tiene tantas interacciones y nos permite bajar la dosis, por ejemplo, de la morfina o del antiepiléptico. Ese es un gran lugar en la medicina que esto viene a ocupar. ¿Crees que se viene un gran debate nuevamente acerca de esto? Digo, ahora va a haber un encuentro el 27 de febrero, como decía recién Laura. Hay un intendente que ya salió a reclamarlo, que eso es un dato no menor, digamos. Hay un intendente que quiere establecerlo, quizás primero con algún legislador provincial, quizás, y después pasarlo al Congreso, pero digo, que se pueda cultivar la marihuana para uso medicinal. Fíjate, Martín es de mi pueblo, o sea, es el intendente de mi pueblo, General La Madrid. Y esto se generó en un taller comunitario, o sea, en el taller comunitario estamos debatiendo cannabis medicinal con pacientes y médicos. Entonces, un paciente con una neoplasia me pregunta, Marcelo, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo me podés ayudar? Es exigiendo a tus políticos que estén presentes. Martín en ese momento estaba en campaña política, todavía no había sido electo. Entonces, se trasladó esa información a Martín y Martín tomó la pelota y dijo, realmente nos comprometemos en esta comunidad a ser la comunidad que, si yo llego a salir electo, se va a hacer la primera plantación para uso terapéutico. Bien. Hoy por hoy Martín ya llegó a instancias nacionales, o sea, llegó a la ministra de Salud, a Ciencia y Tecnología, fue conmigo a la ALMAT, o sea, hemos tenido un recorrido, así como tuvimos un recorrido comunitario, también hemos tenido un recorrido con los políticos para que apoyen, porque uno puede debatir
largo la legalización, pero nosotros no queremos debatir largo la legalización, queremos debatir largo producir cannabis para Laura y su hija, que eso lo requiere para mañana. Está clarísimo. Es un debate concreto, digamos. Concreto. No hay otra cosa. Marcelo, como siempre, gracias por venir. No, un gusto. Sirve mucho estos testimonios y aparte, digo, más allá de lo que vos querés para la medicina y demás, que lo cuentes en primera persona, que a vos también te haya pasado, ¿no? Exactamente. Los prejuicios los tuve yo. Claro, Muchas gracias. Gracias. Muy amable.